Muy buenas tardes, estimados docentes, profesores de todo el Perú. Los saluda Eduardo Hernández Díaz, especialista de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestros especialistas. Hoy conoceremos las orientaciones sobre el proceso de renovación de contrato para el año 2021 y la contratación directa, en el marco, por supuesto, del Decreto Supremo recientemente publicado número 015 del año 2020. Está con nosotros la especialista Meribeth Morales Espino, quien va a llevar la primera exposición que tiene que ver con la renovación del contrato docente. Y luego contaremos con la participación de Andrés Izaguirre, especialista normativo también de la DITEN, quien compartirá con nosotros sobre una de las modalidades de contratación. Tiene que ver con la contratación directa. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos. Meribeth, bienvenidas a ese espacio. Muy buenas tardes a todos y a todas las maestras del Perú. Es un enorme placer para nosotros estar con ustedes el día de hoy y poder compartir el espacio para poder presentarles información importante sobre el proceso de renovación docente para el año 2021 y sus principales consideraciones. Muchísimas gracias, Meribeth. Andrés, escuchamos. Tendrás un tema importantísimo hoy. Gracias, Eduardo. Darle un cordial saludo a todas y todos los maestros. Estamos listos para poder responder las interrogantes que surjan sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy con un segundo punto referido a la contratación directa. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestro primer bloque, renovación del contrato docente 2021. Sí, listo. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con la renovación del contrato docente 2021. ¿Qué es la renovación del contrato docente 2021? La renovación del contrato docente es la oportunidad que tienen los docentes contratados que hayan tenido un buen desempeño laboral durante el año 2020 para continuar trabajando para el año 2021. Es importante señalar que en este proceso de renovación participan todos los docentes contratados de educación básica. Los que no deseen participar para este año, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 015-2020, podrán presentar una solicitud de desistimiento antes que se realice la evaluación de desempeño laboral. Esta solicitud la podrán encontrar como parte del anexo del Decreto Supremo antes señalado. ¿Cuáles son las condiciones para la renovación de contrato docente? En principio son 5 las condiciones que deben reunirse para poder realizar la renovación de contrato docente. La primera es que el docente cuente con el título de profesor o licenciado en educación. La segunda es que cuente con la evaluación favorable de su desempeño laboral. Esta evaluación de desempeño laboral se realizará utilizando la ficha que se ha aprobado como anexo 12 de la norma técnica de contratación docente y que procederé a explicar en unos minutos. Además, deberá contar con un vínculo laboral consecutivo, mínimo de 3 meses, en la misma vacante, contabilizado hasta un día hábil antes del inicio de la evaluación de desempeño laboral. Otra de las condiciones a cumplir es que la vacante, objeto de renovación, se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro del número del total de vacantes excedentes, declaradas o identificadas como excedentes en la IE de origen. Para el caso de EBR secundaria y EVA avanzado, deberán ser la misma cantidad de horas y área curricular, especialidad o campo de conocimiento. Además, en el caso de las IE de E y B, deberán cumplir con los requisitos señalados en los numerales 6.4 y 7.62 de la norma. ¿Cuál es el procedimiento para la renovación de contrato docente? Este procedimiento iniciará, como expliqué hace unos instantes, con la presentación de requerirle al docente de un desistimiento a la evaluación de desempeño docente ante la dirección de la IE o UGEL según corresponda. Esto deberá realizarlo el profesor antes del inicio de la evaluación. Es importante señalar que este desistimiento es un anexo de la norma técnica de contratación docente. Además, que el docente que presente desistimiento ya no podrá adjudicarse dentro de la IE, pero sí podrá participar en la fase por la PUC. Lo segundo es, se conformarán comités de evaluación, los cuales procederé a señalar brevemente en las siguientes diapositivas. Quienes conforman estos comités tendrán por función evaluar el desempeño laboral del docente utilizando la ficha anexo que se encuentra en la norma. Este proceso se realizará las 2 primeras semanas del mes de diciembre. Posterior a la evaluación, el director, coordinador o jefe de gestión pedagógica de la IE, según corresponda,
deberá elevar a la UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente. Los documentos que deberá elevar están descritos en el numeral 10.13 de la norma. Esto lo deberá realizar durante la tercera semana del mes de diciembre o, para el caso de las IE de nivel secundaria y EVA de ciclo avanzado, la primera semana del mes de enero. Posterior a ello, el área del personal de la UGEL o quien haga sus veces deberá verificar que estos profesores cumplen con las condiciones señaladas previamente, además de publicar la relación de los profesores a quienes se les renovará el contrato. Estas dos actividades deberán realizarse durante las últimas semanas del mes de diciembre. Luego de ello, deberá publicar la relación de profesores cuya vacante en la que laboraron ya no se encuentra disponible durante la primera semana de enero. Finalmente, con esa información, la UGEL procederá a emitir la resolución que apruebe el contrato durante el mes de enero. Luego, el área de personal de la UGEL comunicará a este comité de evaluación la relación de profesores a los que se les renovará un periodo adicional para que sean retirados de los cuadros de méritos establecidos por la PUC. Además, la UGEL deberá reportar a la DRE o la que haga sus veces las vacantes nuevas y las vacantes donde no se haya renovado el contrato. Esto último hasta la segunda semana del mes de enero. ¿Quiénes conforman este comité de evaluación? Bueno, para el caso de las modalidades EVE, EVA y EBR, el comité de evaluación estará conformado de la siguiente manera. Estará presidido por el director de la IE, puede ser un director también designado, por un profesor nombrado y un representante del CONOI. De no contar con un profesor nombrado, en este caso el director deberá solicitar a la UGEL la designación de un profesor nombrado de una IE cercana o de un especialista en educación de la UGEL de la misma modalidad educativa, nivel, ciclo y área curricular o campo de conocimiento del profesor que será evaluado. El otro comité, para el caso de los CERFA, estará presidido por el director o coordinador de CERFA y dos representantes de la asociación CERFA. El director o coordinador del CERFA es quien preside este comité y deberá dejar constancia de la instalación del mismo y el proceso de evaluación de desempeño laboral en el libro de actas del CERFA. ¿Qué pasará con las profesoras de las IE unidocentes o profesora PRONOI o profesor con encargatura de dirección? Su evaluación estará a cargo del jefe de gestión pedagógica o de un especialista de educación del nivel del profesor que será evaluado. Los comités señalados, o en todo caso el evaluador, podrá realizar la evaluación de forma presencial o de manera virtual. Es importante señalar que si se elige la forma presencial, deberá cumplirse con todas las normas emitidas por el gobierno central en lo que corresponde a la emergencia sanitaria. Asimismo, de ser de forma virtual, se deberá garantizar, previo al proceso de evaluación, que todos los miembros del comité cuenten con esa plataforma, es decir, tengan acceso a la misma, antes de elegirla y con ello garantizar que todo el comité pueda sesionar y se pueda realizar el proceso de renovación de manera oportuna y correcta. La calificación de cada aspecto, en este caso procederé a presentar los aspectos, son 11 aspectos, es determinada por consenso. De existir discrepancias, quien preside el comité tiene un voto dirimente. En ese sentido, se deberá garantizar la participación de todos los miembros de los comités. Para los profesores de IE unidocente con encargatura de dirección y PRONOI, como señalé, quienes los van a evaluar es el jefe de gestión pedagógica o el especialista de educación del nivel del profesor que será evaluado. Esta evaluación también podrá realizarse de manera presencial o virtual. ¿Cuáles son las valoraciones de los 11 aspectos? Hemos planteado una valoración de 1 o 4 puntos, siendo 1 o 2 niveles insatisfactorios, 3 o 4 niveles satisfactorios. El nivel 1 supone que las conductas observables o los aspectos a evaluar se han realizado nunca o casi nunca. El nivel 2 supone que las conductas se han realizado muy pocas veces. El nivel 3, que se hayan realizado la mayor parte del tiempo, es decir, a un promedio del 75% del tiempo, o cuando se le haya solicitado algo al docente, lo ha realizado de forma oportuna. El cuarto es que lo haya realizado más del 90% de su tiempo y que en tanto le hayan solicitado, lo haya hecho de forma casi siempre o siempre. Es importante señalar que no es que el docente tenga en un aspecto 1 y automáticamente su desempeño es desfavorable. El desempeño se calculará mediante un promedio simple, como voy a proceder a explicar en las siguientes láminas. ¿Cuáles son los factores que se considerarán para la evaluación? Los factores son 4. Estos factores ya están presentes en las normas que ha emitido el Ministerio de Educación
para el caso de la modalidad de educación remota. Estos son 4. El primero es el acompañamiento, sea de manera presencial o remota, a los estudiantes y a sus familias en sus experiencias de aprendizaje. El segundo es la adecuación y adaptación de actividades y materiales educativos. El tercero es el análisis de la evidencia presentada por sus estudiantes y la retroalimentación que haya podido brindar a estos y a sus familias. El último es el trabajo colegiado que haya podido realizar con sus pares o las coordinaciones que haya podido realizar con la dirección de la IE o especialista de la UGEL según corresponda. Es importante señalar también que estos factores están dentro de los informes mensuales que han debido también presentar los docentes. ¿Cómo se calcula el puntaje para el desempeño laboral? En principio, el cálculo será un promedio simple, es decir, colocaremos el puntaje obtenido por el docente y lo dividiremos entre el número de factores. En este caso el número de aspectos. En este caso son 11 y ese resultará el puntaje final. Todo aquel que haya alcanzado un puntaje igual o mayor a 2,50 tendrá un desempeño favorable. Aquellos que no alcancen 2,50 tendrán un desempeño desfavorable. ¿Cuál es la ficha o qué instrumento se va a utilizar para este proceso de renovación? Les presento la ficha de evaluación para EBR, EVA y CERPA. Como indicaba, estas fichas contienen 4 factores, ¿no? El primero es el acompañamiento. Este factor, lo que deberemos observar es si el docente ha hecho seguimiento al estudiante y a su familia en el desarrollo de las actividades educativas acordes a las necesidades de aprendizaje. Si ha brindado apoyo pedagógico y emocional a los estudiantes en el contexto de educación a distancia, de acuerdo con sus características, nivel, ciclo, modalidades y o condiciones territoriales. Se ha mantenido comunicación con el estudiante y sus familias para dar seguimiento al progreso de sus aprendizajes. Se ha utilizado los medios y canales para realizar el acompañamiento al estudiante y su familia en el acceso y uso de los recursos pedagógicos definidos según el proceso de aprendizaje. Para el segundo factor, lo que deberemos valorar es si el docente ha empleado actividades o materiales educativos que favorezcan su desenvolvimiento con sus estudiantes y que respondan a las necesidades y características de ellos. Asimismo, se deberá verificar o observar si el docente ha realizado labores de adecuación y adaptación de las actividades y o materiales educativos según las necesidades y características de sus estudiantes. Para el tercer factor, lo que se valorará es si el docente ha analizado las evidencias presentadas por los estudiantes con la finalidad de identificar lo aprendido y el nivel de logro de competencia que hayan alcanzado en relación con los propósitos de aprendizaje. Asimismo, se ha hecho labores de retroalimentación a sus estudiantes con información que describan sus logros, progresos y o dificultades en función de los aprendizajes esperados, y si ha generado procesos reflexivos en sus estudiantes y sus familias que favorezcan el logro de los aprendizajes. En el último factor, el trabajo colegiado, se valorará las coordinaciones que haya podido realizar el docente con sus pares para el desarrollo del año lectivo, sea de forma presencial o de forma remota o a distancia. Asimismo, se ha brindado información referida al compromiso de los logros de aprendizaje que posibilite tanto a la UGEL o a la IE, según corresponda, a una toma de decisiones de gestión. Es importante señalar que en algunos factores, en este caso para la modalidad EVA y EBR secundaria, la comunicación puede haberse realizado directamente con el estudiante. Distinto es el caso de EVE, EBR inicial y primaria, que la comunicación tendría que haberse dado tanto con los estudiantes y como sus familias. Asimismo, para el tema de la información, en el caso de la UGEL, esto se habrá dado tal vez en casos excepcionales, en los que directamente hayan tenido que atender solicitudes de los especialistas de la UGEL. Por otro lado, tenemos una siguiente ficha para el caso de las profesoras coordinadoras de PRONOI. Ellas van a tener una ficha adicional debido a la naturaleza del cargo, ya que no realizan la labor directamente con los docentes, no directamente con los estudiantes, sino con las PEC. Entonces, lo que se va a valorar en el primer factor de acompañamiento es si ha realizado acciones de acompañamiento a las PEC para que éstas realicen el acompañamiento a los estudiantes y sus familias. Asimismo, se han brindado orientaciones a las PEC para que ellas, a su vez, puedan realizar apoyo pedagógico y emocional a sus estudiantes. Se ha mantenido comunicación con el estudiante y su familia para dar seguimiento del progreso. Se han verificado si las PEC han utilizado los medios o canales para realizar el acompañamiento al estudiante y su familia,
en el acceso y uso de los recursos pedagógicos definidos según los propósitos de aprendizaje. En el factor 2, se valorará si la profesora coordinadora de PRONOI ha orientado a las PEC en el empleo de actividades y o materiales educativos que favorezcan su desenvolvimiento con los estudiantes y o familias y que estos respondan a las necesidades y características del estudiante. Asimismo, se verificará si ha realizado labores de adecuación y adaptación de las actividades y o materiales educativos según las necesidades y características de sus estudiantes. En el factor 3, se valorará si la profesora coordinadora de PRONOI ha analizado conjuntamente con las PEC las evidencias presentadas por sus estudiantes con la finalidad de identificar lo aprendido por ellos y su nivel de logro alcanzado en las competencias en relación a los propósitos de aprendizaje. Asimismo, si ha brindado orientaciones a las PEC para que puedan dar una debida devolución de información a sus estudiantes que describan logros y dificultades en función a criterios de evaluación. Se han generado procesos reflexivos en las PEC que favorezcan el logro de los aprendizajes en sus estudiantes. Y finalmente, en el factor de trabajo colegiado, se valorará si la profesora coordinadora de PRONOI ha establecido coordinaciones necesarias para el desarrollo del periodo lectivo, sea de forma presencial o a distancia. Asimismo, se ha brindado información que posibilite la toma de decisiones de la UGEL. Muchísimas gracias, Meribeth. Antes de darle pase a Andrés, quiero compartir con ustedes un video que resume la información sobre la renovación de contrato docente 2021. Adelante. Contratación docente 2021, la renovación. Hola, mi nombre es Andrés Izaguirre Minaya. Soy especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Hoy les hablaré sobre el proceso de renovación del contrato docente 2021. ¿Qué es la renovación del contrato docente? Es la oportunidad que tienen los docentes contratados que hayan tenido un buen desempeño laboral durante el año 2020 a continuar trabajando para el 2021. ¿Quiénes participan? Participan todos los docentes contratados de educación básica. Aquellos que no deseen participar deben presentar una solicitud de desistimiento antes de que se realice la evaluación de desempeño laboral. ¿Cuáles son las condiciones para la renovación? Para que se efectúe la renovación del contrato, se deben cumplir las siguientes condiciones: contar con título de profesor o licenciado en educación, contar con la evaluación favorable de su desempeño laboral, tener vínculo laboral vigente a la fecha de la evaluación, con un mínimo de 3 meses laborados en la misma vacante. La plaza objeto de renovación debe continuar vacante para el año 2021, es decir, no haya sido declarada excedente. En el caso de EBR del nivel secundaria y EVA del ciclo avanzado, debe mantener las mismas horas y el área curricular o campo de conocimiento que tuvo durante el año 2020. En el caso de las instituciones educativas de E y B, los docentes deberán cumplir los requisitos específicos detallados en la web de Reforma Magisterial. ¿Qué se evalúa en el proceso de renovación? La evaluación se realiza mediante una ficha de evaluación del desempeño laboral que valora 4 factores y 11 aspectos, los cuales recogen información de las actividades que ha realizado el docente. Se consideran como evidencia los informes mensuales presentados durante el trabajo remoto. ¿Cómo y cuándo se realiza el proceso de renovación? El proceso se realiza durante el mes de diciembre. Durante la primera y segunda semana de diciembre, el comité de evaluación, liderado por el director o por el coordinador de la institución educativa, realiza la evaluación de desempeño laboral. Durante la tercera semana de diciembre, los comités elevan la propuesta de contrato a la SUGEL. En el caso de EBR del nivel secundaria y EVA del ciclo avanzado, este proceso se realiza durante la primera semana de enero. Durante la última semana de diciembre, las UGEL realizarán la verificación del cumplimiento de los requisitos o condiciones. Procederán a la publicación de la relación de profesores a quienes se les renovará el contrato, así como de la relación de profesores cuya plaza no está disponible. En el caso de EBR del nivel secundaria y EVA del ciclo avanzado, el procedimiento se realizará durante la primera semana de enero.
Finalmente, durante el mes de enero, las UGEL emiten las resoluciones de contrato y las registran en el sistema Nexus. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Es importante también conocer otro tema el día de hoy, una de las modalidades, contratación directa. Bien, la norma que regula el proceso de contrato docente ha establecido como una primera modalidad de contratación y la cual vamos a desarrollar en extenso, ¿sí? En esta segunda parte es la contratación directa. ¿Sí? No vamos a dejar de mencionar que también tenemos la modalidad de contratación por resultados de la prueba única nacional, la cual tomamos como referencia la que se llevó a cabo en el 2019, ¿sí? Y cuyos cuadros de méritos van a ser tomados para el contrato docente 2021. También nos referimos a la modalidad de contratación de evaluación de expedientes y por último a la modalidad de contratación excepcional. Siguiente lámina, por favor. Bien, pasemos a desarrollar un poco más en extenso la modalidad de contratación directa. Esta tiene 3 actividades. La primera es la presentación de expediente, revisión de los requisitos y emisión de resoluciones de contrato. Esta modalidad de contratación se implementa en la segunda semana del mes de enero. La misma no tiene que exceder de 5 días hábiles. Entonces, vamos a desarrollar el procedimiento. Habíamos indicado, ¿sí?, que para la contratación directa se va a desarrollar en 3 escenarios. Y el primero de ellos, donde van a participar las y los becarios de una beca de formación inicial otorgada por Pronabec, ¿cierto? Dentro de ellos, el becario que decida optar una plaza vacante, la cual previamente va a tener que ser prepublicada por el Ministerio de Educación. ¿Y cuándo realizamos la prepublicación? Se realiza la última semana del mes de diciembre. Entonces, estimados amigos becarios, ustedes van a tener la posibilidad, previo a la segunda semana de enero, de poder observar cuáles son las plazas que van a estar vacantes para que ustedes puedan optar libre y voluntariamente y presentar ante la UGEL respectiva su expediente, indicando el código de la vacante de acuerdo a la prepublicación realizada. Entonces, también deben de adjuntar los requisitos generales y específicos, así como los documentos que sustenten su condición de becario. En un segundo escenario, para quienes también van a participar en esta contratación directa. En este segundo momento, el director o promotor de una institución educativa de gestión privada por convenio o de una institución educativa de gestión directa a cargo de otros sectores e instituciones del Estado. Tenemos en este caso las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, entre otros. Y adicionalmente también las instituciones educativas de acción conjunta gestionadas por la Iglesia Católica, las cuales van a poder presentar sus expedientes, obviamente con el visto bueno, ya se indicó, del director o del promotor a la respectiva UGEL a efectos de que su expediente pueda ser calificado. Y tienen que adjuntar adicionalmente a los requisitos los anexos que están detallados en la norma de contrato. Me refiero al anexo 5, que es la declaración jurada para el proceso de contratación, el anexo 6, que es la declaración jurada del registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí?, y el registro nacional de sanciones contra servidores civiles. También tiene que adjuntar el anexo 7 referido a la declaración jurada de parentesco y nepotismo, el anexo 8, que es la declaración jurada de doble percepción en el Estado, y el anexo 9, que es la declaración jurada de elección del sistema de pensiones. Como en un tercer escenario, también van a participar las plazas correspondientes al área de educación religiosa. Estos, los maestros van a tener que presentar su expediente, ¿sí?, en el cual deben de adjuntar, adicional a los requisitos de formación del anexo 3 y de las declaraciones juradas que ya se han señalado,
la carta de propuesta firmada por el obispo o por el director de la ODEC. En un segundo momento, una vez recepcionado el expediente por parte de la UGEL, ¿sí?, es el comité, el colegiado, quien va a verificar que las y los postulantes cumplan con lo señalado en la norma de contrato. Y de cumplirlo, remiten al área de personal o al que haga sus veces de la UGEL el informe del proceso de contratación, el cual debe de contener los expedientes de los postulantes. Asimismo, remiten un ejemplar del informe al titular. Ahora bien, ¿qué pasa si el expediente no cumple con los requisitos? Pues se procederá a la devolución teniendo en cuenta la anotación de la observación correspondiente. Posteriormente, se emite la resolución de contrato docente para que se inicie sus labores, en este caso el maestro o la maestra, el primer día del año lectivo. Bien, conmigo ha sido todo hasta este momento. Te cedo el uso de la palabra, estimado Eduardo. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos al bloque de preguntas y respuestas. Maribel, empezamos contigo. Muchísimas gracias. Alicia de la Vega pregunta, ¿qué pasa si estoy totalmente de acuerdo con la evaluación, pero no deseo continuar en esa escuela? Ya, gracias a la señora Alicia de la Vega por su pregunta. En este caso, si no desea continuar en la misma IE, lo que podría hacer es presentar su desistimiento. Nosotros, el anexo se encuentra en el desarrollo de la norma como uno de los anexos. Entonces, lo más recomendable para la señora Alicia de la Vega sería en todo caso presentar su solicitud de desistimiento. Porque eso implica no continuar, no poder adjudicarse en esa IE. Muy bien, continuamos entonces. Muchísimas gracias, Maribel. Jesús Tapia Díaz pregunta, ¿qué pasa con los docentes que renuncian a una plaza? Para los docentes para el año 2021 se inicia como el proceso de renovación, pero los docentes que hayan renunciado podrían adjudicarse por resultados de la PUM. Solo se excluirán de los cuadros de méritos a los docentes que se renueven el contrato. Miguel Calle pregunta, ¿y un director por encargatura puede evaluar? Sí, un director de una IE de manera designada o encargado puede presidir estos comités de evaluación. A él, como había indicado, él será evaluado por el jefe de AGP o especialista de educación del nivel de la UGEL. Muy bien, Roxana Canales León pregunta, yo salí por licencia por maternidad en agosto y regresé en noviembre. ¿No hay problema para renovar contrato? No, en este caso el comité de la IE deberá evaluar su desempeño laboral y en tanto cumpla también con las otras condiciones señaladas, podría ella acceder al proceso de renovación. Como indicamos, lo mínimo es contar con 3 meses en la misma vacante, hasta un día hábil antes del proceso de la evaluación de desempeño laboral docente. Muchísimas gracias a todas las preguntas. Tenemos algunas otras más. Yasmerí pregunta, ¿la renovación es para todos los docentes o solo los que adjudicaron en la primera etapa? La renovación es para todos los docentes, siempre y cuando ellos cumplan con tener el título de profesor o licenciado en educación y que cumplan con las condiciones señaladas el día de hoy. Muy bien, tenemos una pregunta de Matilde Rodríguez Romero. En el caso de los docentes que vienen trabajando en 2 instituciones educativas y sus horarios son compatibles y en ambas instituciones tienen desempeño docente favorable, ¿qué va a pasar? En este caso, la norma, en el numeral 10.8, indica que la renovación solo se podría realizar en una IE, debiendo en todo caso desistir a una de estas vacantes a las que haya podido ella acceder. Muy bien. Tenemos una pregunta puntual, pero bastante importante. ¿Qué va a pasar con los docentes que están laborando en bolsas de hora? ¿Ellos también entran como parte del proceso de renovación? Sí, podrían ingresar, como indicamos, siempre y cuando sean la misma cantidad de horas y de la misma especialidad. Tenemos una pregunta de Lourdes León. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo, Lourdes. ¿En qué semana debe el director elevar la propuesta
para secundaria, la tercera semana de diciembre o la primera semana de enero? Gracias, Eduardo. Para el caso de la EBR secundaria y la EVA avanzada, deberá realizarlo durante la tercera semana del mes, durante la primera semana del mes de enero. Muy bien, tenemos una pregunta. Yuri Salva pregunta, muchísimas gracias por tu participación. ¿Cómo podré saber si mi plaza de contrato por encargatura estará disponible para el próximo año? Si vuelve el titular, ¿ya no será posible mi reasignación? En este caso, no, en tanto no se estaría cumpliendo una de las condiciones, que es que la vacante a renovarse debe estar disponible. Como indicamos, esa es una de las condiciones para el tema de la renovación docente 2021. Denise Casal Espinosa pregunta, para la evaluación, según la ficha, ¿se evaluará también el portafolio docente o solo se consideran los informes presentados mes a mes? Estamos hablando de las evidencias, Meriel. Sí, en el caso de las evidencias, aquí lo que hemos ampliado un poco el rango de documentos sustentatorios. Pueden ser los informes mensuales presentados por los docentes. También podrían ser otras evidencias que hayan solicitado directamente los directores de IE para verificar el desempeño de labores de los docentes. Lo importante es que estas evidencias estén bastante acordes a las modalidades en las que ellos se desempeñan su desempeño laboral. En la norma ustedes pueden encontrar un detalle de cuáles documentos serían en cierta medida tomados en cuenta como evidencia. Bien, Percy Izarra pregunta, ¿los docentes contratados que no aprueben la evaluación de desempeño vuelven al cuadro de la prueba única nacional? Sí, el docente que no apruebe su desempeño laboral regresa al cuadro de méritos de la PUN. Podrá adjudicarse también a través de esa modalidad de contratación, pero no podrá adjudicarse en la misma IE. Muchísimas gracias, Meribeth. Tenemos algunas otras preguntas. Doris Pinedo nos pregunta, ¿qué pasa con los docentes que son contratados en licencias que se generan entre los meses de marzo a diciembre por diferentes programas, como por ejemplo PELA? ¿También participan en la renovación de contrato? Ya, la evaluación de desempeño, como había indicado, se realiza a todos los docentes contratados y se renuevan solo aquellos que cumplan las condiciones señaladas en esta presentación. Y una de ellas es que esté vacante, ¿no? Hace para el 2021 la plaza. Muy bien, continuamos. Gracias, Meribeth. Willy Suárez nos plantea la siguiente interrogante. Para la evaluación del desempeño laboral, los docentes también deben presentar una solicitud para que sea evaluado. No, en este caso la evaluación es de oficio, es decir, se va a evaluar a todos los docentes. La única diferencia es que el docente que considere desistir es al que no se le va a evaluar, pero el que no presente el desistimiento deberá ser evaluado. Ok, queda claro entonces que quien no quiera ser evaluado debe presentar una solicitud según los formatos de la norma recientemente publicada. Continuamos entonces. Yanni Tello pregunta, los que estamos contratados durante el año, entonces debemos esperar a la renovación. No vamos a presentar ningún documento. Soy docente de primaria de una escuela unidocente. Muchas gracias a la señora Yani Tello por su pregunta. En este caso, bueno, en el caso para la renovación, en el caso de las IE unidocentes, como había señalado, al igual que en las otras preguntas, deben cumplir con las condiciones y es el jefe AGP o especialista de educación del nivel que corresponda quien deberá realizarle su proceso de evaluación de desempeño, el cual será una de las condiciones para poder renovarle su contrato. Tenemos una pregunta de Jorge Castillo Núñez, importante. En el caso de que la institución educativa cuente con director encargado, porque todos los docentes son contratados, ¿quiénes conforman el comité de evaluación? En este caso, el director encargado lo puede presidir, pero sí necesitamos un representante profesor nombrado. En ese sentido, el director de la IE podrá solicitar a la UGEL que designe a un profesor nombrado, sea de una IE cercana, o también, en todo caso, al especialista de educación. Es importante señalar que el especialista designado deberá ser del mismo nivel del profesor el profesor que será objeto de evaluación. Finalmente, ya estamos entrando a las últimas preguntas para Meribeth.
Vamos a darle el tiempo también a Andrés para que tenga la posibilidad de responder otras. Han sido cerca de 4.000 comentarios, entre ellos preguntas. ¿Qué pasa con el docente que no alcanza un puntaje requerido en el proceso de evaluación? Si el docente no alcanza un puntaje requerido, no cumpliría con las condiciones. No obstante, regresaría al cuadro de méritos de la PUN y podría adjudicarse a una plaza a través de dicha modalidad. Es importante señalar que esta adjudicación sería una IE distinta a la UGEL en la que ha venido laborando. Muy bien, Gregorio Castañón pregunta, soy docente de educación física, tengo a cargo 16 horas, ¿también puedo participar en el contrato docente por renovación? En este caso, la evaluación de desempeño docente es para todos los docentes contratados y se les renueva siempre y cuando cumplan con las condiciones. En el caso de las horas, como habíamos señalado, deben ser la misma cantidad de horas. Zuli Flores pregunta, ¿qué pasa con los profesores que están en licencia por maternidad de octubre hasta diciembre? ¿Cómo van a ser evaluados? Como habíamos indicado, hay un mínimo de meses de permanecer en la plaza. En ese sentido, si esta persona que ha estado de licencia ha estado un mínimo de 3 meses, con ello podría realizarse su proceso de evaluación de desempeño laboral. Es decir, tomando evidencias durante un rango mínimo de 3 meses en el cargo. ¿Qué pasa con los docentes? Nos pregunta Daisy Hernández Calderón, que no son renovados en la institución educativa donde trabajaron el 2020. Sí, como habíamos indicado, si el docente no es renovado, el docente regresa al cuadro de méritos de la PUN. En ese sentido, podría adjudicarse en dicha modalidad. Lo que sí, no podría laborar en la misma IE donde obtuvo un desempeño desfavorable. Bien, vamos a entrar a 3 últimas preguntas, Meribeth, para poder tener los tiempos para las preguntas que han sido dirigidas sobre contratación directa. Vamos con la pregunta de Karina Jordán Vázquez. ¿Los docentes que son de primaria y cubren una plaza inicial también participan de la renovación del contrato? Como habíamos indicado, en tanto los docentes cumplan con las condiciones, en este caso la condición es tener título de licenciado en educación y que y si cumplen con esta condición y además cumplen con la evaluación de su desempeño favorable y otras más, sí podrían en ese caso participar en la renovación. Es importante siempre estar verificando las condiciones, ¿no? Porque, como indicaba, durante el procedimiento es la UGEL la que va a tener la responsabilidad de verificar el cumplimiento de estas condiciones. Y es este cumplimiento el que permitirá emitir o no, en este caso, los contratos de renovación docente 2021. Bien, Rubí Sarabia pregunta, ¿tenemos que esperar que el director nos dé los resultados o cómo podemos enterarnos de los resultados de evaluación? Sí, como indicábamos, en algún momento estos resultados de evaluación los tendrán que remitir a la UGEL y esta UGEL va a publicar también la lista de profesores o de las plazas que van a ser objeto de renovación. Entonces sí va a haber un momento de comunicación para los docentes, sepan si han alcanzado o no el proceso de renovación de contrato 2021. Tenemos una pregunta desde Ayacucho. Muchísimas gracias. Aprovecho esta pregunta para todas las regiones que se han conectado. Ha sido importante escuchar su voz hoy y construir una ruta clara para todos. Tiene que ver con CEDPRO, Meribeth, un docente nombrado que tiene contrato y además obtiene un buen desempeño, ¿se le puede renovar el contrato? Los CEDPRO van a participar en otra modalidad de contratación, ¿no? En este caso de la modalidad de evaluación de expediente. Eso sí es importante señalar. Ahora, igual aprovecho ya que creo que esa es la última pregunta para agradecer a todos los docentes del país por sus preguntas. Nosotros vamos a estar muy atentos a poder atenderlos, sea tanto por vía telefónica, por vía correo u otros medios. También es importante que descarguen, por favor, la norma técnica, la puedan revisar y en base a ello nos puedan hacer sus consultas. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Meribeth. Andrés, empezamos entonces el bloque de preguntas-respuestas que han sido dirigidas al tema de contratación directa. Tenemos la siguiente pregunta de Dulcen Guzmán Soto. Soy egresada de beca Vocación Maestro. Quisiera saber a qué tipo de contratación debo acceder
así cumplir con mi compromiso al Perú. De repente podemos ahí explicar un poco qué es el compromiso al Perú. Bien, muchas gracias, estimada Dulce. En efecto, si hablamos de que es egresada de una beca de maestro, para ello se ha formulado la modalidad de contratación directa. Para esto, como se ha indicado ya, la última semana del mes de diciembre se van a publicar todas las plazas identificadas por parte del Ministerio de Educación a efectos de que pueda ubicar alguna de su preferencia, obviamente indicando que tiene que cumplir con los requisitos generales y específicos de la misma. Para ello va a tener que presentar su expediente ante la UGEL respectivo, ¿no? Es lo que podríamos indicar, estimado Eduardo. Continuamos entonces. Muchísimas gracias a Kelly Sánchez Aguirre. Nos pregunta, para los colegios de educación intercultural bilingüe, ¿todos los docentes deben tener todas sus constancias de IB o solo de algunas áreas? Bien, muy interesante la pregunta de la maestra Kelly. En efecto, sabemos de que en nuestro contexto nosotros tenemos instituciones educativas que han sido ya reconocidas como intercultural bilingüe, sea que hablen el idioma quechua o alguna lengua amazónica. Entonces, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe ha formulado una norma en la cual ha establecido 3 formas de atención, ¿cierto? Y ahí tenemos fortalecimiento, revitalización de la lengua y contextos urbanos. Cada una va a tener, digamos, un porcentaje bastante definido de que sus docentes deben de ser bilingües. Y también la diferencia entre niveles de servicio. Para inicial y primaria, en EIB, el 100% de sus maestros tienen que ser bilingües. Mientras que para EBR secundaria, solamente es requisito en las áreas de comunicación y ciencias sociales. Mientras que para la modalidad o la forma de atención de revitalización de la lengua, en inicial y primaria solo el 75% deben de hablar la lengua. Y en el caso de EBR secundaria, de las áreas de comunicación y ciencias sociales. Y para la forma de atención de contextos urbanos, en inicial y primaria hasta un máximo de un 33%. Y en EBR secundaria solo en las áreas de comunicación y ciencias sociales. Para ello, cada UGEL identifica cuáles son esas plazas. Bien. Seguimos, Eduardo. Bueno, continuamos entonces con las interrogantes. Mónica Ruiz nos pregunta, si uno no tuvo la oportunidad de obtener una plaza docente, habiendo dado el examen, ¿de qué forma nos evaluarán? Bien, interesante la pregunta de la maestra Mónica. Pues bien, si no obtuvo una plaza para contrato, y obviamente la maestra rindió la PUN, la Prueba Única Nacional del 2019, va a formar parte del cuadro de méritos, ¿sí? Y vamos a tener que esperar, obviamente, a que se produzca la plaza y pueda ser adjudicada a través de esta modalidad. La modalidad de contratación por evaluación de expedientes se va a activar en la respectiva UGEL siempre y cuando se agoten los cuadros de méritos de la PUN. Muy bien, tenemos otra interrogante. Lilian Calero nos pregunta, ¿habrá contrato para docentes que postulan por primera vez? ¿Cuáles son esos requisitos? Interesante la pregunta de la maestra Lilian. En efecto, puede haber maestros que estén postulando por primera vez. Entonces, para ellos se ha formulado la modalidad de contratación por evaluación de expedientes. Entonces, pedirles que puedan estar atentos, siempre viendo las páginas web de las respectivas UGEL a efectos de poder tomar conocimiento de qué plaza es la que se pueda estar convocando y obviamente verificar el anexo 3 de la norma de contratación docente y ahí podemos ver cuáles son los requisitos que se establece para cada nivel educativo y dentro del nivel de educación secundaria para cada área curricular. Si me permites, estimado Eduardo, para complementar la respuesta a la pregunta de la maestra Kelly, que nos trajo a colación el tema de los colegios de educación intercultural bilingüe, pues había desarrollado
digamos, cuáles eran las formas de atención y los porcentajes que en ello implicaba. El requisito también es que tenga la constancia del dominio de la lengua original. Bien, con eso quería ahí complementar la respuesta, estimado Eduardo. Continuamos. Tenemos dos preguntas finales. El tiempo se nos está dando y queremos responder en realidad la mayor cantidad de estas. Los docentes, nos pregunta Miguel Durán, los docentes que son profesionales de otras especialidades no pedagógicas, ¿qué deben hacer? Ya que no cuentan con un título pedagógico ni licenciatura en educación. Bien, como habíamos indicado, esta norma de contrato docente trae varias innovaciones. Una de ellas es que en la modalidad de contratación por revisión de expedientes vamos a, digamos, por emplear un término, abrir el abanico para poder recibir la mayor cantidad de postulaciones. Y dentro de ellas vamos a recibir profesionales de la educación con título pedagógico, licenciado en educación. También vamos a recibir con bachiller, con estudios concluidos, con estudios no concluidos, y adicionalmente, como el caso de estimado Miguel, profesionales, ¿sí?, que tienen títulos no pedagógicos. Entonces, obviamente, ¿qué le corresponde a la UGEL? Comenzar a evaluar, aplicando la ficha de evaluación y establecer cuadros de méritos de acuerdo a los criterios de prelación que ya están establecidos en el anexo 3. Entonces, el profesor, obviamente ubicado y ya evaluado, ¿sí?, en uno de los cuadros de mérito de acuerdo a los criterios de prelación, queda esperar, obviamente, a que se produzca la plaza y la UGEL vaya avanzando en la adjudicación de sus cuadros que tienen con postulantes pendientes de adjudicar. Bien, la última pregunta, Andrés. Sé que es sobre todo relacionada a renovación, pero de repente nos puedes ayudar. ¿Quién informa sobre los resultados de la renovación? ¿Cuándo sabremos que estamos renovados? Bien, como ya lo había indicado compañera Meribet, obviamente nosotros vamos a tener en este tema de la evaluación tanto a profesores, en el caso de nivel inicial, primaria, ¿cierto? En EVE, inicial primaria, en EVA, el ciclo inicial intermedio, que obviamente ellos vamos a saber a la quincena de diciembre, ya estamos terminando ya su evaluación. Obviamente para la tercera semana de diciembre, deben estar informando, ¿no? Entonces todo esto hasta fines de diciembre ya debemos de saber quiénes son los que se van a renovar y quiénes no. Mientras que para el caso de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, todavía tenemos que esperar a que se culmine el procedimiento de aprobación del cuadro de horas pedagógico 2021. La misma establece que entre la cuarta y quinta semana de diciembre se van a cargar los cuadros de horas al sistema Nexus, con lo cual ya se va a poder saber si la plaza o las horas en las cuales el profesor está, digamos, siendo evaluado, van a ser las mismas, ¿cierto? Van a guardar correspondencia con la que desarrolló su labor pedagógica en el 2020 para que puedan ser renovados para el 2021. Y ahí vamos a estar sabiendo la primera semana de enero. Finalmente, muchísimas gracias a ambos panelistas. Nos han ayudado a entender estas nuevas orientaciones que estipula el Decreto Supremo 015-2020 del Ministerio de Educación. Meribet, tus aportes finales para despedir ya este streaming que ha contado con el soporte de EDITE. Gracias, Eduardo. Gracias, Andrés, por permitirme compartir en este espacio el proceso de renovación de contratación docente 2021, que es un proceso bastante importante, pues nos permitirá para aquellos docentes que hayan hecho su desempeño laboral favorable este 2020, puedan continuar prestando servicios al Ministerio de Educación en las distintas modalidades. Entonces, un fuerte abrazo a todos los docentes y estamos atentos para cualquiera de sus consultas por los medios y mecanismos que hace un momento Eduardo acaba de indicar. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Meribet. Andrés, puntualmente para cerrar esta transmisión. Así es, suscribir en íntegro lo que ha indicado Meribet. Efectivamente, es invitar, es motivar
a los maestros y maestras que nos vienen acompañando a través de esta transmisión en vivo, indicarles que es una nueva norma técnica bastante amigable, bastante comprensible y que ha sido formulada con el único propósito de poder tener un buen inicio del año escolar 2021, obviamente en este contexto en el cual hasta ahorita nos encontramos, que es de trabajo remoto, ¿no? No sabremos cuáles van a ser las consideraciones para el VIAE 2021, pero estoy más que seguro que el compromiso de todos los maestros está al tope. Van a estar, como lo estuvieron los profesionales de la salud, en primera línea de batalla, igual también nuestros maestros en la primera línea, tratando de, en este caso, sacar adelante el año lectivo 2021. Muchísimas gracias, Andrés. Desde la Dirección Técnico Normativa de Docentes, firmamos lo que acabas de decir. Ha sido un año difícil en la que los maestros y maestras han estado en la primera línea de batalla con esta lucha pedagógica para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a ustedes por su reconocimiento. Muy buenas tardes.